de patos, escopetas y matar al mensajero. Como dijimos la semana pasada, nada está marchando de acuerdo al plan, a no ser que Javier Gerardo quiera agotar su mandato de forma anticipada al periodo 2023-2027. La mar de contradicciones no es una novedad en el gobierno nacional y también algunas provinciales a las que Santa Fe no escapa. Pero, como gusta Javier Gerardo, vamos de lo macro a lo micro. El gobierno nacional ha tenido una nueva semana de derrotas en la lucha de mantener el dólar, elevando a tasas extraordinarias y sí, históricas, que alteraron su relación con los bancos, trasladando su crisis financiera y reformulando las reglas con el partido jugado o en juego. Sin duda que ni aun así han logrado parar el precio de las divisas estadounidenses, pero tampoco han contenido la emisión monetaria y mucho menos la dinámica de créditos para la producción, que al menos en nuestra provincia vuelve a caer. Y hasta la Bolsa de Comercio rosarina en un informe declaró: la expansión de la actividad económica provincial está enfrentando un momento crítico en el cual el ajuste fiscal implementado por el gobierno nacional está provocando una reducción del dinamismo económico en muchos sectores. De más está decir que Javier Gerardo no retrocede en su concepción de ajuste y que Maxi Puyaro sostiene con hechos esa línea política que se va notando en la cotidiana. Por ejemplo, en las 1.500 pymes que cerraron en el primer trimestre y los más de 2.000 puestos de trabajo perdidos. El aumento de servicios esenciales como electricidad o agua, en la extorsión a los docentes con el presentismo que exponen y que supera cualquier oferta de aumento salarial para que aún enfermos asistan a dar clases, aunque el IAPOS no brinde el mismo servicio que ponía a la obra social de los estatales como uno de los mejores servicios de salud de Latinoamérica. Claro que a la hora de diferenciarse con Javier Gerardo, le intenta cobrar a Mercado Libre de Galperín ingresos brutos diferenciados de 5% a 9%. Mientras la Nación le perdonó 50 millones de dólares en el primer semestre de 2025, divididos entre 33 millones de dólares que le perdonaron de impuestos a las ganancias y 17 millones de aportes patronales en dólares. Después tienen la caradurez de decir que es el aumento jubilatorio, el bono, las pensiones por discapacidad, lo que pone en riesgo el famoso y mentiroso superávit fiscal. Claro que el gobernador, que quiere renovar de forma anticonstitucional en 2027, no tiene la paciencia o tal vez la confianza de cobrarle a Galperín y endeuda por 1.500 millones de dólares en bonos gerenciados por el JP Morgan, el principal banco de Nueva York, a todos los santafesinos en vez de reclamarle a la Bolsa de Comercio, las cerealeras y las aceiteras los costos de reparación de las rutas nacionales y provinciales. Al igual que Javier Gerardo, le meten la mano en el bolsillo a los que menos tienen, rompiendo el principio constitucional de progresividad fiscal, no solo de capacidad de pago. O sea, quien más tiene, más paga, quien menos tiene, menos paga, sino también la lógica que indicaría que quienes rentan mediante la logística empresarial o comercial por el uso, más la rompen y deberían asumir la mayor carga de la reparación que quienes solo la usan como medio de conectividad. Tal vez, y digo tal vez, la compra de la que nadie se enteró en tiempo y forma de pistolas Taser y lanzaderas Byron sea una acción preventiva del descontento popular que se podría venir ante la recesión económica, teniendo o no el protocolo antipiquete de Bullrich. Ya sé
que ya se comenzaron a usar en nuestra ciudad como prueba piloto, entre comillas, pero que ni el intendente Hapkin ni la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad Urbana del Consejo Municipal, ni su presidente, Federico Lifchitz, se han manifestado sobre eso, como si hicieran un experimento cualquiera con nuestra población que nadie sabe el resultado, aunque los informes no hablan de un equipo recomendable de usar, y todos nos hagamos los distraídos, o al menos desde el gobierno municipal. Mientras tanto, en la fiesta oficialista de la convencional constituyente, se desarrolla formalmente las audiencias porque parece que los despachos están escritos desde la oficina del gobernador, como fue la urgente convocatoria a la reforma constitucional que dejó afuera 2/3 de la población y mucho más de la representación no gubernamental de la comunidad. En ambos casos, tanto la provincia como la nación muestran lo que decía mi abuelo: los patos le tiran a las escopetas. Claro que es ilógico lo que estoy expresando, aunque los intelectuales le dirían oxímoron, o sea, una contradicción en sí misma. Diego Españolo fue expuesto como director de la Agencia Nacional de Discapacidad fuertemente cuando en una entrevista con Jan Moch y su mamá les dijo que tener un hijo con discapacidad es problema de la familia. El Estado no tiene por qué hacerse cargo. Esta semana, que la Cámara de Diputados de la Nación trataba el veto a la declaración de emergencia en discapacidad aprobada por el Congreso Nacional, fue noticia por ser un solapado mensajero de la corrupción en esa área del gobierno de Javier Gerardo y su hermana Karina, junto a Lule Menem, a través de la difusión pública de un periodista de Buenos Aires, los audios que Españolo manda a alguien, no se sabe quién, donde deja claro que se robarían entre ellos una suma entre $500.000 y $800.000 mensuales en medicamentos de la Andis. De aquel discurso que evidentemente era jueguito para la tribuna, donde Javier Gerardo anunciaba que no iba a tolerar corrupción en su gobierno, que si alguien robaba utilizaría el método persa, y explicó taxativamente: si alguien roba, se le corta la mano. Lejos de eso, Españolo, como mensajero de su discurso, terminó siendo apartado de su cargo y de alguna manera Javier Gerardo acaba de matar al mensajero, entre comillas. En la antigüedad y hasta la Edad Media, los mensajeros, en medio de una guerra, eran respetados para lograr diálogo, que tal vez pudiera solucionar un conflicto que, si lo mataban, seguro se agudizaba. De todas maneras, Javier Gerardo, revolcándose internamente por el rechazo del veto en diputados a la emergencia en discapacidad, insultó a los diputados, faltando una vez más a su palabra, este jueves en el Consejo Empresarial de las Américas que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero se olvidó de hablar sobre los audios de Españolo y de las implicancias de corrupción con los fondos de medicamento de la ANDIS, Agencia Nacional de Discapacidad, que implicaban a su hermana Karina y a Lule Menem. La salida de Españolo y el director nacional de acceso a los servicios de salud de Andis, Daniel María Garbellini, se dieron este jueves a las 0:10 mediante un mensaje de Adorni. Se suma a la salida de María Andrea García, quien se desempeñaba como directora de vigilancia, postcomercialización y acciones reguladoras de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, por el caso del fentanilo contaminado que causó más de 100 muertes por ahora. Guillermo Manzano, director de Estadística de Condiciones de Vida, y Georgina Giglio, a cargo de la Dirección de Índices de Precio de Consumo, ambos desempeñándose en el INDEC. Se rumorea que la motosierra mileísta le llegaría a la ministra Petovelo.
Este gobierno tiene 20 meses de gestión y ya se desprendió de 165 funcionarios, un récord para cualquier presidencia conocida, al menos por quien les habla. Así esta semana, una nueva derrota en el Congreso, como dijimos, que rechazó vetos que afectaban la discapacidad, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, el Instituto Nacional de Teatro y otros espacios culturales, la Dirección de Vialidad Nacional, la Dirección de Marina Mercante, la Agencia de Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, entre otros decretos que excedieron lo decidido en aquella ley bases que muchos de los que rechazaron habían aprobado a principios del año. Todo esto muestra a las claras un fuerte resquebrajamiento de la hegemonía política que venía trayendo Javier Milei. Y aunque anden cacareando por las redes que van a ganar, que le van a poner el último clavo al ataúd del kirchnerismo, que tal o cual funcionario o candidato de la oposición es tal o cual cosa, hubo silencio absoluto con respecto a los audios que Españolo envió donde hablan de la corrupción de Karina Milei y Lule Menem. Es entendible, los Menem están vinculados con la corrupción a través de su apellido, pero los Milei todavía no. Se reafirmó la creación y funcionamiento de la Comisión Libra y dentro de toda esta vorágine, esta mañana nos enteramos que la causa que Gregorio Dalbón denunció con estos audios recayó en el juez Casanelo, quien ordenó allanamientos inmediatos, y así debe actuar la justicia, y no por casualidad encontraron a un personaje llamado Emanuel Kovalibker, quien es dueño de la droguería Suizo-Argentina. Una droguería que le vende al Remediar, que es el organismo encargado de prestar salud a las personas con discapacidad, tratando de irse de su casa de Tigre con más de $200.000 en su auto. No es el Remediar, perdón, es Incluir Salud. Nos vamos enterando que Homo Argentum, la película que tanto alboroto causa desde La Libertad Avanza, erróneamente identificado o apropiado, porque en realidad si algo se puede ver pero bueno, la subjetividad sobre cada obra o expresión artística es única o parecida, pero no igual de unos a otros. Según algunas críticas que pude leer de la película, yo no la vi, pero que pude leer, al menos una de Reinaldo Siete Case y otras personas más que la han visto a la película, porque también es claro que todavía no ha llegado a los cines de Rosario, supongo que ayer deberá haber llegado Homo Argentum. Es una crítica ácida hacia esta forma o estereotipo de sociedad que quiere o promueve el gobierno de La Libertad Avanza. La mayoría son imágenes de personas con dinero, empresarios, políticos. Por lo cual, si alguien pensaba que era en contra de los pobres o una estigmatización de la pobreza, no. Es por el contrario, y todo fue financiado por el Estado, dentro de esa mar de contradicciones, a contrapelo de, por ejemplo, El Eternauta, que es exitosa y fue hecha plenamente con fondos privados. Así es como se desenvuelven todo este tembladeral que es el gobierno de Javier Gerardo y La Libertad Avanza. Buenos días, bienvenidos. Esto es Vox Populi.